es fácil llegar, está en pleno bello campo. Entonces incluso usted puede dejar el vehículo, ir a hacer alguna diligencia cercana y no tendría ningún problema. Pero además de eso, si usted decide quedarse en las instalaciones de Chedespres Bello Campo mientras revisan su vehículo Chevrolet, puede tomarse un café, tomarse una manzanilla, caminar por las instalaciones, leer la prensa, conversar con el personal, ver televisión, si es jueves, escuchar Sin Fronteras pero con límites. Es decir, son muchas las ventajas que tiene un lugar como Chedespres Bello Campo. En la avenida Santa Ana de Bellocampo, Chedespres Bello Campo, una empresa de la gran familia Castellana Motos. Bueno, nos dice la señora Yolanda, una de nuestros oyentes, que no se está escuchando en la emisora, pero hoy tenemos incluso hasta cámara. Entonces vamos a revisar qué será lo que ocurre. Dicen que no se escucha la emisora por Chacao. Vamos a ver, e incluso a través de internet veremos. Ya Luis Guillermo está revisando y dice que sí hay señal. Entonces vamos a tratar de solventar para que la señora Yolanda nos pueda escuchar como todos los jueves. Bueno, recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos 264-1494, 264-1619 o seguirnos a través de www.radiosintonía1420.com.be. Ahí en el chat pueden hacer preguntas, comentarios. De hecho, han salido programas allí, secciones de programas que hemos dedicado por comentarios que hacen nuestros oyentes. Pero como hacemos de manera regular, vamos a empezar dando lectura al artículo que nos publicó el diario El Universal en su versión digital del pasado domingo 22 de marzo. El artículo se titula El bigote estalinista. Algunos individuos se apuran en tratar de buscar semejanzas con Stalin, el hombre que con mano dura dirigió casi por 30 años los destinos políticos de la Unión Soviética y cuyo legado aún ensombrece la historia de Rusia y de buena parte de Europa y el mundo, que aún recuerda con desprecio la crueldad a la que el secretario general del Partido Comunista de su país recurrió con tal de mantener el poder. Fue ejecutor de un perverso culto a la personalidad y de una política económica que se dedicó a confiscar tierras en todo el país, haciendo que la producción de rubros disminuyera notablemente y que la escasez se volviera una realidad. Sin embargo, esto no impidió que arreciara la persecución hacia cualquier asomo de disidencia, incluso hacia personas que anteriormente habían estado cerca del gobernante. En este tipo de regímenes hay un macabro sistema de delación que, además de inmiscuirse en la vida íntima de los ciudadanos, presiona a los detenidos para tejer conspiraciones que resultan extremadamente fantasiosas, y el líder habla de manera frecuente a través de medios de comunicación y en asambleas y actos, buscando exacerbar el nacionalismo y reafirmando su lealtad. Uno de los que se ufanaba en parecerse a Stalin, implementó un sistema basado en la división social y en agravar las diferencias presentes en el país, agregándole que constantemente dibujaba una atmósfera en la que un enemigo externo, bien sea Estados Unidos o un país vecino, es una amenaza que exige estar vigilantes. Además, se hizo costumbre hablar de la libertad y la justicia en otros países, mientras que en el propio las condiciones para la práctica de la política resultaban precarias. No hace falta tener un bigote poblado o una sonrisa tétrica para parecerse a Stalin. De hecho, Enver Hoxha, de quien estamos hablando y que gobernó Albania durante muchos años, puede considerarse un promotor del gobierno estalinista para su país. La persecución a la religión, el discurso nacionalista, la admiración por China y la actitud desafiante hacia la vecina Yugoslavia hicieron de este dictador el dueño absoluto de su país y sumieron a Albania en un falso mito de modelo ideal. Los hombres como Hoxha, con o sin bigote, pueden parecerse mucho a Stalin. El artículo El bigote estalinista, que nos publicó el diario Universal en su versión digital del pasado domingo 22 de marzo de 2015. Entonces, bueno, empezamos haciendo previamente, enviando saludos a nuestras oyentes, la señora Yolanda Vanegas, que nos escucha de manera recurrente desde la ciudad de Caracas, específicamente desde Chacao, y que siempre monitorea si se escucha o no. Acaba de decir que ya se está escuchando y viendo el programa. También a mi abuela, doña Alicia Reinales de Vanegas, de quien hemos hablado en otras oportunidades, puesto que su cumpleaños, el 22 de febrero, coincide siempre con la mención que hacemos del natalicio de don Rómulo Betancourt. Entonces a mi abuela Alicia Reinales de Vanegas también un saludo, porque nos está escuchando en estos momentos, así como a Gonzalo Álvarez Domínguez, que también nos oye de manera regular y siempre tienen comentarios que hacer a favor de nuestro programa.
Bueno, empezamos entonces con la temática de la mañana de hoy. Muchos temas, como dijimos, el tema aéreo está nuevamente en el discurso, lo que viene ocurriendo con la aeronave, en esa aeronave, el llamado accidente de los Pirineos, donde incluso dice la prensa de hoy, dice el diario El Nacional, que 2 venezolanos perdieron la vida, uno de ellos radicado en Paraguay, la otra una venezolana de origen chileno que iban en ese avión. Y muchas historias que se empiezan a tejer. Escuchábamos ayer Deporte en Acción aquí en Radio Sintonía y contaban que el caso de un equipo que tenía que viajar y la larga espera a la que tenía que estar en un aeropuerto para poder regresar a su lugar de origen, los llevó a última hora a cambiar de destino, a cambiar de lugar donde poder hacer la escala. Y bueno, terminaron entonces salvándose, lograron no abordar ese avión. Eso que uno siempre dice, que el destino parece estar escrito, o al menos la gente lo va construyendo, pero se dan esos elementos. El otro es el caso contrario, el de unos muchachos que lograron conseguir ese vuelo, que podían tener alguna posibilidad de abordar otro. Sin embargo, cuando llegaron al aeropuerto, nos comentaba uno de los oyentes que la situación fue bastante, podríamos decir, cruel. Resulta que una de las jóvenes que iba en el grupo dejó un documento, dejó el pasaporte. Y tuvieron todos, entonces los compañeros dijeron, bueno, no abordaremos el avión, perderemos el vuelo, pero nosotros vinimos juntos y nos devolvemos juntos. Resulta entonces que la muchacha recuperó su documento y cuando regresó al aeropuerto les dio tiempo de tomar el avión. Bueno, todos entonces murieron en esa tragedia. Muchas conjeturas las que se han dado de qué ocurrió, qué pudo haber pasado. Alguna tesis dice que el copiloto no logró ingresar o regresar a la cabina de mando de la aeronave. Él había salido y después no logró entrar. Tenían esa discusión ayer en un programa de la cadena CNN en español, y entonces decía un experto que estaba siendo entrevistado que eso es una versión que no tiene del todo credibilidad, porque si bien la cabina tiene que tener una instancia de seguridad bastante preparada y bastante concreta, sí existen mecanismos que allí no divulgaron por motivos de seguridad para que quienes controlan o tienen que tener el control de la aeronave puedan ingresar a la cabina de mando. Entonces dicen que no hay una posibilidad real que haya llevado a que el copiloto se hubiese podido quedar por fuera. Entonces una tesis es, si el copiloto se quedó fuera de la cabina de mando, ¿qué había pasado con el piloto que no le logró abrir? Y además con lo que se ha analizado de la pérdida de altura de una forma bastante acelerada. Entonces, ¿qué ocurrió allí? Las otras conjeturas es que ahora uno de los 2 mandos estaba implicado en el intento de destruir la aeronave. Entonces no hay todavía pruebas y lamentablemente se está convirtiendo en un hecho recurrente el no tener información fidedigna o precisa sobre los temas aéreos. Todavía estamos esperando las informaciones sobre el famoso avión que uno no puede decir chocó, desapareció, lo eliminaron. El avión de Malasia que quedó incluso fuera de cualquier tipo de radar. Pero está también el otro tema, el avión que fue atacado en el territorio que controla ahorita la disidencia al gobierno central de Ucrania, unas fuerzas militares prorrusas que actúan en ese lugar. Entonces no hay una relación de lo que pudo haber pasado. Algunos preguntan, bueno, ¿qué pasó con la caja negra? ¿Qué pasa con la caja negra de la aeronave? Habría que esperar porque una de las cajas indica que hay una conversación del piloto en la que el copiloto indica que no logra entrar a la cabina. Sin embargo, otros dicen que esa caja negra no tiene posibilidad real de recuperarse, que incluso hay otra caja que más bien indica, o que es la que tendrá que demostrar la altura, tendrá que demostrar a qué velocidad iba el avión, y aparentemente esa caja quedó en un estado bastante deteriorado, en un estado bastante
dañada y se perdió la memoria de la caja negra, lo cual complica o hace difícil determinar qué ha venido ocurriendo. Pero son muchos temas. Hace algunas semanas narrábamos el caso de un avión español que tenía que cubrir una ruta en África y que era un avión que se había alquilado en algunos momentos para eso. Entonces, ¿hay o no hay control en materia aérea? ¿Hay intereses que tratan de ocultar los temas? Bueno, tendremos que ver, pero es la noticia con la que iniciamos la mañana de hoy. Este accidente que, repetimos, según la prensa venezolana, costó entre otros la vida a dos personas, a un venezolano ingeniero radicado en el Paraguay y a una venezolana de origen chileno que también se encontraba, bueno, en ese avión que tuvo un destino fatal. Entonces, muy pendiente del tema y seguiremos viendo qué ocurre. Muy buenos días, Juan Francisco. Buenos días a todos los oyentes de Sin Fronteras pero con Límites. Hoy tenemos un día bastante complicado en la ciudad de Caracas, un día que la ciudad está más colapsada de lo normal, ya que aparentemente no funciona el metro de Caracas y toda la gente tiene que estar desplazándose, se está desplazando bueno, caminando a los distintos sitios de trabajo, por lo tanto la ciudad está totalmente colapsada el día de hoy. Sí, entendemos que la estación, que es una estación que está cerrada, y así estará, según la prensa, hasta el 6 de abril, que es la estación del metro de Chacaíto. Pero entonces no hay forma de atravesar esa estación. No es que no pueda usted ingresar al metro, no lo puede hacer, pero tampoco va a poder transitar por allí. Entonces la gente tiene que llegar a la estación de Sabana Grande y caminar hacia la estación de Chacao o viceversa, si usted va en sentido oeste. Entonces está esa situación que tiene la ciudad, una gran cantidad de personas en las calles, las unidades. Entiendo que el metro de Caracas ofreció unas unidades de transporte, pero por supuesto no se dan abasto ante la cantidad de personas que tienen que trasladarse. No, es que no solo el metro no se da abasto, que por cierto tampoco he visto ninguna unidad adicional del metro, sino que el transporte público tampoco se da abasto y la gente prácticamente tiene que caminar hasta sus sitios de trabajo, forzando a que las personas que tienen vehículos lo utilicen, lo cual también colapsa las vías de comunicación de la ciudad. Así que realmente un día más complicado de lo normal, un día que la ciudad está prácticamente intransitable, así que le recomendamos que si no tiene que hacer nada fuera de su casa, se mantenga hasta que la situación mejore o por lo menos tome las previsiones del caso. Sí, entonces bueno, hablábamos hace un momento del tema del avión, ese accidente de los Pirineos. Ya que estamos en la zona, podríamos hablar un poco de lo que ocurrió en España, de esa primera prueba a la que se enfrenta la política moderna, la política más que moderna, contemporánea, que era colocar en el mismo lugar, en un proceso electoral, a Podemos, a Ciudadanos, al PP y al PSOE. Y la primera maqueta se dio el domingo en Andalucía. Sí, un resultado que mucha gente esperaba como el inicio de lo que va a ser los procesos electorales en España y la elección de Andalucía, la elección del Parlamento de Andalucía era la primera prueba. Muchas encuestas daban a un triple empate entre PP, PSOE y esta nueva agrupación llamada Podemos, que como hemos comentado anteriormente, estaba muy vinculada con el gobierno venezolano. Bueno, los resultados fueron unos resultados que no tuvieron nada que ver con las encuestas, ¿no? Y el partido PSOE mantuvo o retuvo la mayoría parlamentaria con 47 parlamentarios, seguido por el PP, y el partido Podemos obtuvo 15 parlamentarios, que realmente es una situación que no se esperaba, porque como decía anteriormente, las encuestas formuladas daban que existía una especie de empate entre estos tres partidos. Sí, siempre nos gusta hacer la comparación de cómo estaban y cómo quedan. Por cierto, la diferencia en escaños entre el Partido Socialista Obrero Español
y el Partido Popular, que podría ser en términos de escaños el gran perdedor de la jornada del domingo, no es mucho, es una diferencia apenas de 400.000 votos. Le digo apenas en el sentido, puede ser una cifra relevante, pero no fue una brecha como algunos llegaron a decir que puede ocurrir, porque una gran cantidad de encuestas, muchas contradictorias, entonces indicaban y que dejan mucho que pensar o dan bastante análisis sobre lo que es el tema de las encuestas. El PSOE obtuvo 1.400.000 votos, es el 35% de los votos. Mantiene los 47 escaños que tenía en la legislatura andaluza. El Partido Popular, 1.064.000 votos, al 26%. De 50 escaños pasó a 33. Podemos, 590.000 escaños, no tenía ninguno, no existía, 15 parlamentarios. Ciudadanos, no tenía ninguno, 9 parlamentarios. Bueno, si el PSOE, el PP perdió escaños de una forma bastante acelerada, la Izquierda Unida debe atravesar uno de los momentos más controversiales de su historia. La Izquierda Unida sacó 273.000 votos, que es el 6% de la votación. De 12 escaños que tuvo en el 2012, obtuvo 5 en esta contienda. Y finalmente, UPyD, que tenía 76.000 votos, obtuvo 76.000 votos, poco más del 1,9%, no tenía escaños y no obtuvo ninguno tampoco, y las fuerzas regionales tampoco lograron obtener cargos en el Parlamento regional. Izquierda Unida parece entonces haber dado lo que siempre quiso presentarse como una alternativa al sistema bipartidista español, parece haberle cedido al momento su lugar a Podemos. Porque la pérdida de votos de Izquierda Unida, aunque en materia electoral los votos no se transfieren, no se endosan, sus votos usted no se los puede dar a otra persona de manera automática, pero pareciera que el discurso antipartido, que es el que tradicionalmente cuando votaba por Izquierda Unida contra PP y PSOE, ha migrado a Podemos y deja a Izquierda Unida como un partido con una escueta representación. Así es. ¿Quién pierde los votos y quién gana los votos? Es difícil, como tú decías, matemáticamente asimilarlo. Pero sí vemos que un partido como el PP decrece y el Partido Ciudadanos crece. Son partidos que se consideran de centro, así que pareciera como que si hay una migración del voto del PP a una alternativa como sería Ciudadanos, y Podemos recoge descontento de los andaluces, pero también mucho de la población que votaba antes a Izquierda Unida votó a Podemos, así que Podemos crece a raíz de esta baja de Izquierda Unida y de los partidos regionales, ¿no? De los partidos andaluzos de Andalucía, que de alguna forma desaparecen del Parlamento regional y que son asumidos por Podemos. Así que interesante, porque es la primera confrontación de los partidos en una elección después del surgimiento de ese fenómeno electoral que ha sido Podemos. Bueno, y hay también la estrategia del Partido Popular a través de Juan Manuel Moreno, que es el líder del Partido Popular en la Junta de Andalucía. Es una estrategia que puede tratar de desenmascarar el rostro del PSOE y llevar al PSOE a demostrar cuál es su corriente, hacia quién se dirige, si hacia el populismo que lleva o esboza o reivindica Podemos, o hacia esa postura más de centro, que no es del todo definida, que es la de Ciudadanos. Resulta que el PP ha dicho que va a votar en contra de la investidura de Susana Díaz como jefa de gobierno en Andalucía, para obligar al Partido Socialista Obrero Español a retratarse. Tiene que buscar un aliado porque no tiene la mayoría de los votos. Entonces, ¿a quién va a buscar? ¿A Podemos o a Ciudadanos? Dependiendo de la actitud que quiera tener el PSOE y la imagen que quiera dar, se verá entonces el talante de este partido. Sí, pareciera que Podemos no sería el partido con que pactaría, ya que Podemos tiene aspiración de asumir
lo que es la votación del PSOE, y pareciera que sería un rival directo en las futuras contiendas electorales. Pareciera que no sería lógico que pactara entonces PSOE y Podemos. Bueno, porque es que además le quitas un argumento a Podemos. O sea, no solo esta declaración del líder del PP en Andalucía, una declaración muy hábil, porque no solo obliga al PSOE a tener que manifestar una posición y a pactar, ¿no? Y a pactar, sino que está obligando a Podemos a ver qué va a hacer. Porque Podemos habla muy mal de los partidos, critica a los partidos tradicionales, busca capitalizar ese descontento. Pero entonces, para que le den algunos cargos, va a pactar con uno de esos partidos que tanto critica. Entonces habría que ver. O sea, es un juego, tratar de convertir una derrota en un triunfo, el PP. No le van a dar la jefatura de gobierno, no la va a tener, no tiene con quién pactar. Pero entonces entrampa al PSOE y entrampa a Podemos. El PSOE porque tiene que ver con quién pacta. Y Podemos porque entonces, bueno, los partidos políticos son malos, salvo los tradicionales, salvo cuando me dan cuotas de poder. Claro, no, y solamente Podemos no critica a los partidos, critica al sistema. Entonces, si tú criticas el sistema y vas a formar parte del sistema, pareciera que es ilógico. Así que lo más posiblemente el pacto sea entre PSOE y Ciudadanas. No sé si le dan los votos para formar gobierno, pero si no tendrá que también buscar a Izquierda Unida, ¿no? Para poder formar gobierno. ¿Y qué va a hacer Izquierda Unida? Bueno, de alguna forma tendrá que buscar alguna cuota de poder para sobrevivir y tener posibilidades de establecer algunas cuotas de poder y alimentar su clientelismo político en Andalucía. Que parecía entonces ser para lo que quedó Izquierda Unida, para buscar algún acuerdo. O sea, esa opción que yo no me atrevería a decir que la tuvo en alguna oportunidad, la de ser poder, pero sí la de cuestionar y condicionar el ejercicio de gobierno, la perdió completamente. Sí, quedó para relleno, para buscar los votos que faltan y pactar. Bueno, en muchos sitios cumplió ese papel Izquierda Unida, un partido que sacaba los votos suficientes para complementar cualquier mayoría y formar parte de las coaliciones que se armaban de gobierno. Ahora, bueno, habría que ver si incluso ya no es necesario para formar una coalición de gobierno. Mire, nos dice Juan Francisco, antes de seguir con el tema español, nos dice nuestro oyente Gonzalo Álvarez Domínguez que el New York Times oficializa la versión de que el piloto no estaba en la cabina del avión siniestrado y presenta la tesis de que el copiloto causó deliberadamente el accidente. Bueno, esa es la versión, nos envía nuestro oyente Gonzalo Álvarez, la versión del New York Times, ya como oficial, que entonces fue un acto, el del accidente de los Pirineos, fue un acto provocado por el copiloto. Entonces, ¿será que el copiloto arremetió contra el piloto y después entonces provocó el accidente? Bueno, extraña versión, ¿no? Y que además ambos eran personal con bastante experiencia de la aerolínea Lufthansa y de su filial German Airways. Airways. Sí, que son esas líneas que terminan prestando. Sí, para abaratar costos se crean filiales que con ciertas condiciones viajas sin equipaje, viajas en condiciones mucho más austeras y por supuesto pagas menos, ¿no? en los pasajes de estas aerolíneas. Pero ambos pilotos, el piloto y el copiloto, eran personas que tenían experiencia, que tenían tiempo trabajando con la aerolínea. Por lo menos esa fue la información oficial que dio la aerolínea al momento de producirse el accidente, ¿no? Y la institucionalidad europea hace que esas líneas sean o no, tengan o no el relieve comunicacional que puedan tener las grandes aerolíneas del mundo, la relevancia. Son líneas que tienen que cumplir algunos permisos, tienen que cumplir algunos lineamientos, entonces también debería haber algún tipo de control. Pero bueno, dará de qué hablar esa noticia y veremos entonces finalmente en qué quede. Esperemos que aquí sí haya respuestas, no como en el avión de Malasia, que todavía esperamos saber primero dónde está el avión y segundo, ver qué vaya a ocurrir con el avión de Ucrania. El avión de Malasia es incluso más grave. La gente protesta porque dicen que China no permite las investigaciones. Eso nos tiene que llevar entonces a otro tipo de debate. ¿Será acaso que el gobierno chino, el Estado chino,
tiene algo que ver, un ataque por lo menos accidental. No lo sabemos, es una conjetura, pero preocupa mucho el hecho de que China no quiera, según los familiares de las víctimas, que se investigue lo que ocurrió en el avión. Bueno, ver qué pasa. Pero entonces volvemos a España. Se arremetió en estos días contra la figura de un hombre fundamental en la historia política española y mundial. El hombre que logró hasta cierto punto recoger, no el legado, recoger el espíritu de transición que sembró Adolfo Suárez, que logró dar el paso entre la oscuridad franquista, la dictadura y sentar las bases del sistema democrático. Nos estamos refiriendo, de quien decimos que recoge esa idea, es Felipe González, el jefe de gobierno español entre el año 82 y 1996, un hombre de una gran relevancia política, de la lucha, muy ligado a la Internacional Socialista, y que incluso estos días ha sido noticia por haber ofrecido mediar por la situación de los presos políticos en Venezuela. Dice que él quiere abogar porque ellos tienen derechos, el caso de Leopoldo López y el caso de Ledesma, que fueron los dos casos que él mencionó. Bueno, eso propició desde el Ejecutivo venezolano un ataque muy fuerte, incluso diciendo que era jefe de una red que tiene su asiento en Madrid y en Bogotá, y que ese, y son palabras cercanas, ese hispano-colombiano trata de desestabilizar. Nosotros investigamos, porque nos sonó extraño el tema, pero Felipe González tiene nacionalidad colombiana. Habría que investigar a profundidad por qué se la entregó el presidente Juan Manuel Santos hace algún tiempo, por su vinculación con Colombia. Uno no sabe si será algo honorífico, porque eso no es una entrega honorífica, la nacionalidad. O si vivió Felipe González en Colombia, no lo sabemos. Pero el hecho es que sí tiene doble nacionalidad, es colombiano y es español. Y entonces es un hombre que ha sido criticado por el gobierno por haber dicho estas palabras. Incluso recuerda uno, y hemos dicho que entre los temas pendientes está hacer una revisión de la política exterior de algunos presidentes, por ejemplo de Carlos Andrés Pérez, como Felipe González en su momento fue un contrabando. Y como un contrabando, cuando Felipe González estaba exiliado, no podía el PSOE hacer política formal en España, ya estaba la transición y Carlos Andrés Pérez, en un regreso de una reunión de la Internacional Socialista, llegó al aeropuerto de Madrid, se encontró con el rey y le dijo: en el avión hay un contrabando, y ese contrabando era Felipe González, que había entrado a España en el avión del presidente de Venezuela. Entonces, bueno, allí Felipe González, ya en España, el rey se rió y saludó a Carlos Andrés Pérez con una gran efusividad. Pero allí empieza entonces el PSOE a hacer carrera. Eso es lo que uno recuerda de Felipe González, pero no ve a Felipe González ni mucho menos conspirando contra nadie. No, además los términos que se usaron para referirse al expresidente español Felipe González fueron realmente soeces, realmente vulgares, realmente inapropiados para referirse a un jefe de Estado, tratando de hacerlo ver como un corrupto, tratándolo de hacerlo ver como alguien que buscaba establecer negocios con Venezuela y representar empresas españolas en nuestro país. Así que volvemos a hacer énfasis en la utilización de un lenguaje inapropiado, un lenguaje reprochable para referirse a personalidades en el exterior que realmente son condenables, que son inaceptables, porque en la medida que ese lenguaje se utiliza, se aleja cada vez más la posibilidad de lograr establecer acuerdos que beneficien a las partes. Habría que recordarle a las personas que incluso están diciendo que hay una actitud injerencista de Felipe González hacia el tema venezolano, que Felipe González es del mismo partido de José Luis Rodríguez Zapatero. Son de la misma tolda. Hay que recordar que Rodríguez Zapatero no es de Podemos, de estas fuerzas que se ufanan de reconocer al gobierno de Venezuela. Son ambos del Partido Socialista Obrero Español. Entonces, Rodríguez Zapatero fue un gran aliado del gobierno venezolano, incluso en venta de material bélico, en el caso de las fragatas, que sigue dando de qué hablar en España. Entonces, sería bueno revisar a veces la historia y entender un poco en qué consiste y quiénes son los aliados, porque debería el Partido Socialista Obrero Español declarar a favor
de un hombre como Felipe González. Yo creo que sería un ejercicio de gallardía y de dignidad que el partido condenara de forma mucho más fuerte de lo que algunos han asomado este tema. No, pero aparentemente el nuevo secretario general del PSOE manifestó que a pesar de que la actitud del señor Felipe González es personal, el PSOE apoya su gestión para tratar de buscar una salida al tema de la situación de los presos políticos en Venezuela. Bueno, y Felipe González, esto está confirmado, parece que o tuvo contactos con los expresidentes Julio María Sanguinetti de Uruguay, el expresidente Ricardo Lagos e incluso con Fernando Enrique Cardoso, a quien la presidenta Dilma antes de la campaña electoral admiraba y reconocía su labor, para tratar de buscar una solución al tema de los presos en Venezuela, los presos políticos en Venezuela. Entonces, bueno, vendrán ataques también. A Lagos, ¿por dónde lo van a atacar? Lagos es un hombre que viene del socialismo chileno y de la lucha contra la dictadura de Pinochet. Cardoso es un hombre que vivió en Venezuela, exiliado, y fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, del CENDES, porque estaba exiliado de la dictadura militar en Brasil. Sanguinetti fue el hombre de la transición política en Uruguay. Claro, el ataque seguramente vendrá por el tema injerencista, ¿no? El tema de la situación en la cual expresidentes opinan sobre la situación interna de Venezuela. Pero yo creo que es importante recordar que ya, por ejemplo, temas como el tema de los derechos humanos dejaron de ser temas internos para convertirse en temas que forman parte del derecho internacional, y que esta actitud de tratar de paliar situaciones como la que vive actualmente en Venezuela con respecto al tema de los derechos humanos, perfectamente ha ocurrido en muchas partes donde se violan los derechos humanos. Y lamentablemente esa lógica de que hay, vamos a decir, injerencias buenas e injerencias malas, que es la lógica del gobierno, preocupa. Y por eso es que nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones que no hay una política exterior en los últimos 16 años. Vemos, por ejemplo, que se critica a estos expresidentes por haber emitido opinión sobre temas venezolanos, que es un tema de derechos humanos, pero no se dice nada de la presencia de Daniel Ortega hace algunos años en un acto público en Venezuela, llamando a los diputados de oposición buitres. Bueno, pero es que además hace 2 semanas apenas, en un acto que realizó el gobierno en cadena nacional, donde había un invitado de el movimiento Los Sin Tierras de Brasil, este señor llamó a la oposición, y no voy a repetir el término escatológico, pero realmente ofendió a la oposición venezolana, que representa una mayoría en el país, y realmente el gobierno ni siquiera hizo ninguna mención de esto que este señor dijo en cadena nacional, un extranjero como miembro de Los Sin Tierra. Así que yo no sé, cuando hablamos de injerencia, cuál es la injerencia que realmente le gusta al gobierno y cuál es la que no le gusta, ¿no? Pero bueno, financiar un partido político en España, yo no sé si eso califica como injerencia o no. Sí, apoyar movimientos en otros lugares y tratar de darle petróleo en condiciones favorables a las alcaldías de 2 partidos políticos en Nicaragua y en El Salvador, sin que pase eso por el gobierno central, no es injerencia. Son temas que llevan a la reflexión, sí, y que tienen que dar muchísimo análisis fuerte para entender la situación. Bueno, pero vamos entonces a identificar la emisora y regresamos recordándoles a ustedes que pueden escribirnos a través de la página web para cualquier comentario o sugerencia al programa. Así que identificamos la emisora y regresamos. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. La información más completa en fútbol la encuentras en lavinotinto.com. Análisis, comentarios, noticias, opinión.
De lunes a viernes, de 12:30 a 1:30 de la tarde, lavinotinto.com. Conducido por Juan Carlos Rutilo y presentado por Sintonía 1420 AM. Sintonía 1420 AM. Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, regresamos y hacemos publicidad. Sí, nosotros queremos darle a usted un consejo importante, un consejo para que usted, cuando venga estas crisis en el metro en Caracas, usted tenga su vehículo funcionando, los tenga en buenas condiciones y no tenga que pasar por el caos que está viviendo actualmente la ciudad. Y este sitio evidentemente es un sitio que está muy bien ubicado, que está ubicado entre la avenida Libertador y la avenida Francisco de Miranda. Cuando usted cruza por la calle, por la avenida principal de Bellocampo, usted en la esquina de la calle Santa Ana consigue un edificio moderno, un edificio de instalaciones agradables, que además le da a usted la tranquilidad de estar con la gente que sabe de mantenimiento de su vehículo. Así que usted, cuando tenga la posibilidad, vaya a Chevy Express para que le revisen su vehículo y lo pongan en excelentes condiciones. Y si además de eso decimos que usted va a disfrutar estar en Chevy Express, va a tener unas buenas instalaciones, va a tomarse su manzanilla, va a leer la prensa, va a poder ver televisión, conversar, ir a hacer alguna diligencia. Y además, como hay ahora servicio de lavado del vehículo, no son muchas razones para ir a Chevy Express Bellocampo, en la avenida Santana de Bellocampo. Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, hablábamos de España, nada mejor entonces que Mecano con Me Cuesta Tanto Olvidarte. ¿A quién le costará tanto? Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte, me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Es mucha sensatez y no sé si seré sensato. Lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me canse de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Estás escuchando Sin Fronteras, pero con límites. Bueno, y escuchábamos a Mecano con su canción Me cuesta tanto olvidarte, y lo que entonces hace que no nos olvidemos y que evoquemos es lo que va a suceder próximamente en Panamá, en la Cumbre de las Américas, donde va a producirse un encuentro de los jefes de gobierno y de Estado del hemisferio, donde están confirmados prácticamente todos los jefes de Estado de la región, donde existe mucha expectativa porque va a ser la primera reunión donde van a encontrarse cara a cara a el señor Raúl Castro y el señor Barack Obama, después de este anuncio del restablecimiento de relaciones entre ambos países. Y lo que todo el mundo espera en esa cumbre es que hayan anuncios importantes para el restablecimiento de las relaciones entre ambos países, ¿no? Bueno, pareciera que al que cuesta tanto olvidar, o no cuesta tanto olvidar, es a Fidel Castro. Porque el hombre del aislamiento de esta relación de Cuba fue Castro, por sus medidas en los Castro años 70. uno, Castro. Exacto, Castro Fidel. Hay que hacer la aclaratoria en estos momentos. Que Fidel es una persona, o es la persona que entonces mantuvo esto, y que su retórica sirvió durante muchos años para mantener estas dos Américas, o estos grupos, ni siquiera dos Américas, porque Cuba estaba prácticamente aislado, pero sí darle sustento ideológico a estos grupos que trataban de afectar al sistema en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Centroamérica. Entonces parece haberse olvidado que, e incluso podría haber otros que olvidan. La gente en Cuba dice que el presidente Obama los olvidó, que esto es un cheque en blanco, que estos acercamientos con Raúl Castro parecieran decir, bueno, no pasó nada, empecemos de cero, pero no pasó nada, ¿no? ¿Qué pasa? Pasaron más de 50 años, y más, ¿no? y más de 50 Varias años con generaciones. presos políticos, con un solo periódico. Con violación de los derechos humanos. Yo creo que es polémico este encuentro. Uno tiene que estar de acuerdo con que se den las ocasiones para remediar estas heridas que se han creado, curar estas heridas, pero tiene que ser, una cosa es el perdón, pero otra es la impunidad. Claro, y una cosa importante que debemos resaltar es el tema de el cambio que debe producirse. Porque evidentemente para que tú puedas incorporarte a plenitud dentro del sistema internacional, tienes que cumplir con ciertas reglas y con ciertas normas. Estas normas tienen que ser cumplidas por todos, ya que no es aceptable que haya algunos países que las cumplan y otros que no las cumplan. La situación de los derechos humanos es un tema importante que los países de la región no pueden hacerse los locos. El tema de los presos políticos es un tema importante que los países de la región no pueden obviar. Y evidentemente que a pesar de que es importante ese acercamiento, porque creo que se acaba el discurso y la utilización de esa supuesta aislamiento o ese supuesto bloqueo a Cuba, como excusa para generar patriotismo a los cubanos. También es cierto que hay que establecer condiciones importantes para insertar a Cuba dentro de la comunidad internacional. Así que esto tiene que producir cambios a lo interno de la isla. Tiene que haber no solamente la mayor flexibilidad en el tema económico, como parece que ya hay ciertos avances, sino también tiene que existir flexibilidad en el tema político y en el cumplimiento de lo que se establece a nivel del derecho internacional. Entonces esa va a ser la noticia de la cumbre, eso que se está esperando. Por ende, pareciera que algunos otros guiones, el tema venezolano, el mismo tema que Daniel Ortega anunció. Hablábamos hace un rato de Ortega, volvemos a mencionarlo. Ortega dijo en la última reunión, que incluso tuvo un intercambio bastante fuerte con el presidente Luis Guillermo Solís, en el cual discreparon porque Ortega le cedió el derecho de palabra a Rubén Berríos, y Rubén Berríos, el líder independentista puertorriqueño, empezó entonces a opinar y luego lo dejaron encargado, y Rubén Berríos entraba con los jefes de Estado y de gobierno sin ser ni jefe de Estado ni jefe de gobierno,
Entonces Ortega dijo, bueno, y lo esperan en la Cumbre de las Américas porque él va a ir. Y se lo dijo al presidente de Panamá. Presidente, él va a ir con nosotros a la cumbre porque este es un tema prioritario. Pareciera que no es muy prioritario por lo que uno está viendo. Sí, no, además no solamente el señor no es ni jefe de Estado ni jefe de gobierno, pero que tampoco representa a ningún porcentaje, un porcentaje muy ínfimo de los puertorriqueños, porque en los procesos electorales en los cuales se ha recurrido últimamente el porcentaje de apoyo a la propuesta de este señor es realmente insignificante. Así que creo que eso estaría descartado, además de que al tratarse de una reunión de las características de esta reunión, tiene una agenda ya previamente establecida en la cual los anfitriones tienen que cuidar que evitar este tipo de shows que se puedan tratar de producir en esta situación para evitar empañar lo que sería esta cumbre de las Américas. Y para quienes dicen, bueno, pero entonces Cuba participando en esas cumbres tratará de alguna manera de fortalecer esos temas, el tema de Puerto Rico. Pareciera que no es así. Cuba ha demostrado a lo largo de la historia que no tiene amigos sino intereses. Y entonces Cuba velará por sus temas. Ni siquiera estas conversaciones se sabían que iban a ocurrir. En plenos diálogos de paz de Colombia con la FARC dentro del territorio cubano, y la FARC el gobierno cubano negocia con los Estados Unidos un probable restablecimiento de relaciones que llevaría por lo menos a la pregunta de qué va a pasar con muchos de esos jefes guerrilleros que son solicitados en extradición por los Estados Unidos para ser juzgados en su territorio por problemas de narcotráfico, terrorismo, entre otros. O sea que seguramente el señor Raúl Castro no va a estar muy de conforme con eso que han anunciado de que van a llevarse unas cajas para llevar 10 millones de firmas y entregárselas al señor Obama, quien va a estar en Panamá, lo cual evidentemente por protocolo, por todo lo que conlleva una cumbre de este tipo, no es posible, así que pareciera que eso no es lo que va a suceder en esta cumbre en Panamá. Esa repartición de firmas y cosas estas que se ha anunciado que se harían llegar al señor Obama en Panamá, eso no va a suceder. Y simplemente creo que pocos países estarían dispuestos a generar un show en esta cumbre distinta a lo que se tiene previsto, como es algún anuncio sobre el avance en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, un país que tiene elecciones este año, del que no hemos hablado en muchas oportunidades, es Guatemala. Guatemala tiene que buscar quién sustituirá al presidente Otto Pérez Molina, y ya ha empezado una contienda donde entre otros está la señora Sandra Torres, aquella polémica primera dama que en un acto de novela y de romanticismo se separó y se divorció de Álvaro Colón porque ella lo amaba, pero amaba más al país, y resulta que ni le aceptaron la candidatura, y como que el divorcio sí quedó según algunos, entonces quedó divorciada y sin posibilidades de aspirar. Vuelve a presentarse con unas opciones electorales muy bajas. Pero entonces no ha empezado la campaña, no hay encuestas todavía, pero ya hay inconvenientes. Hace algún tiempo sancionaron a los partidos políticos y los suspendieron por usar recursos que no eran del todo transparentes. En este caso nuevamente hay una sanción contra el Partido Patriota. El Partido Patriota es el partido de gobierno, es el partido que tendría que tratar de continuar la obra, y lo hace con un candidato de apellido Sinibaldi, que fue un ministro en la gestión de Pérez Molina, incluso secretario general del partido. Entonces repartieron unas bolsas de comida en un acto donde el presidente de la República le daba la comida a la gente. Cuando la gente sacaba la comida se daba cuenta que los empaques, los almanaques, todo llevaba el rostro del candidato presidencial. Entonces ahí se observa que impera la institucionalidad en un país como Guatemala, que podría más bien pensarse un país con una débil situación estructural. La primera fue negarle a la primera dama la posibilidad de ser candidata. La segunda entonces es sancionar a los partidos, así sea el partido de gobierno, que no puede adelantar campaña. Entonces, por un lado, uno aplaude ese gesto, pero por otro hay preocupación.
Claro, y uno aplaude eso no porque hayan sancionado a alguien que reparte comida, sino porque realmente las reglas tienen que ser para el cumplimiento de todos. Y cuando estamos hablando de procesos electorales, tenemos que tratar de establecer condiciones de igualdad para que todas las partes que compitan tengan igual oportunidad. Utilizar recursos provenientes del Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional para hacer campaña, para beneficiar a candidatos, es algo que es condenable, que es una violación a la democracia y a las reglas que se deben establecer en la democracia. Así que creo que es plausible que la institucionalidad en Guatemala sancione a quienes abusan utilizando el poder para beneficiar a candidatos específicos. Uno, entonces ahí aplaude, pero decíamos que hay otras cosas que generan preocupación. Ha dicho la prensa guatemalteca que han creado una institución que le permitieron inscribirse en la estructura formal a través del registro, que dice que luchará contra el terrorismo mediático, las informaciones falsas y la actitud errada de la prensa. Entonces los periodistas se dirigieron al domicilio el que figura el registro y encontraron que lo que hay es un taller mecánico y una tienda. Entonces no figura nada allí. Pero entonces, más allá de si es una institución formal, si no lo es, que otra vez estén estos temas y se trate de arremeter contra el ejercicio del periodismo. Eso es grave, y que le hayan permitido entonces a ese tipo de instituciones formalizar. Es una denuncia todavía que está empezando a aparecer en la prensa guatemalteca, pero que tiene entonces que llamar la atención. Si por un lado impera la institucionalidad, por otro, y lo reconocemos y lo aplaudimos, por otro hacemos entonces el llamado a prestar atención, porque pareciera que muchos factores del poder político, económico, financiero, cultural, de cualquier tipo, piensan que callando al periodismo desaparecen los problemas. Como nadie lo divulga, no está pasando. Ahora eso ha cambiado porque existen redes sociales, mensajes de texto, comunicaciones por celular, que tienden entonces a facilitar y que la gente pueda hacer un mayor seguimiento. Claro, entonces, y por eso todos los regímenes autoritarios siempre buscan controlar los medios de comunicación para tratar de imponer una verdad, entre comillas, que generalmente es muy distinta a la verdad de lo que sucede, ¿no? Y siempre tratan de dar una versión oficial de la situación para que la gente crea que eso es lo que realmente está pasando. Y esa es la intención, pues, de controlar todos los medios de comunicación y evitar que la gente pueda estar informada de lo que sucede. Yo recuerdo cómo la propaganda nazi, que fue realmente quien originó todo ese proceso de propaganda gubernamental, ya a finales de del año 44, a principios del año 45, informaba a los alemanes de cómo ellos estaban ganando la guerra y cómo ellos estaban aplastando todas las tropas norteamericanas y rusas, cuando la realidad llegaba a los pueblos vestida de uniformes de ejército, de norteamericanos o de ejércitos rusos. La gente realmente quedaba en shock porque tenía una información distinta que se transmitía a través de los medios de comunicación oficiales o alemanes, ¿no? Sí, lo que es la transparencia. Tiene que haber transparencia, y en los regímenes totalitarios es lo menos que hay. Claro, y entonces buscan eso, generar una información falsa, tratando de engañar con su verdad, entre comillas, a la población. Bueno, nosotros estuvimos, no sé si lo mencionamos el programa pasado, pero tiene que ver con este comentario, en un bautizo de un libro de la doctora Gloria Cuenca de Herrera. La profesora Gloria Cuenca, emblemática periodista, bautizó un libro que se llama De regreso a la revolución. Lo bautizó el pasado, no es lunes de esta semana, sino del anterior, donde entonces cuenta un poco su paso por el socialismo real, su militancia incluso en el maoísmo, en el modelo chino, y cómo ella y Adolfo Herrera, el profesor Adolfo Herrera, su esposo, viajaron a China, conocieron el modelo político chino, y dice que uno de los desencantos vino con la noción de periodismo que imperaba. La gente que trabajaba en los medios de comunicación oficiales decía que un buen periodista tenía que ser un buen propagandista, y eso choca con los postulados que tienen los periodistas serios y los periodistas que quieren su oficio. El periodista no tiene que ser garante ni propagar la propaganda, tiene que ser garante de la libertad de la información, y que la gente, el oyente, se haga su propia idea, se haga su propia valoración, entienda
lo que ocurre. Brevemente, Juan Francisco, volvamos un momento, que es el tema que está en estos momentos en el discurso, el tema del piloto, el avión de Germanwings. ¿Hay información nueva sobre eso? Sí, están diciendo que aparentemente, ya habíamos anunciado que Andreas Lubitz, el copiloto, sí tuvo una acción voluntaria para estrellar el avión, pero que el que estaba fuera de la cabina era el piloto. Y aparentemente el piloto salió, fue a hacer algo fuera, podría haber ido al baño, podría ir a buscar algo, y entonces cuando fue a entrar, sí, dicen, al parecer salió al baño, dice el informe oficial, pero la puerta estaba blindada. Y no logró el piloto entrar, y el copiloto no le abrió, no le permitió ingresar. Dice, al copiloto solo se le escuchaba respirar, no decía nada, desde que el piloto salió al parecer al baño. La puerta estaba blindada. No puedo utilizar la palabra suicidio, pero se puede decir que fue un acto intencional. No tenía la razón para rehusarse y usar un código, agregó. Esas son declaraciones que están dando, la inteligencia que investiga estos temas. El caso de este avión. Esas fueron declaraciones del encargado Bruce Robin, que es la persona, el fiscal de Marsella que está encargado de este caso. O Bryce Robin, entonces, el francés que está encargado de este caso. Entonces fue el copiloto, pero el que estaba afuera entonces no era él, sino el piloto, a quien no dejaron ingresar para tomar control del avión. El ministro del Interior alemán, Thomas de Maizière, dijo que la información que maneja actualmente sugiere que el copiloto del avión Germanwings no tenía vínculos con el terrorismo. Es otra variable adicional. Sí. Entonces ingresa un probable tema terrorista en el asunto. Muchas conjeturas, ya hay acciones. El rey de España, el rey Felipe VI, canceló una visita que tenía a París por la situación. Iba a hablar ante la Asamblea Nacional, iba a reunirse. Sí, justo cuando se estrelló el avión, estaba llegando a París el rey de España, quien junto con el señor Hollande dio unas declaraciones suspendiendo en ese momento su visita y tenía incluso varias actividades culturales y algunas intervenciones. Se estaba inaugurando en París una impresionante colección que se había reunido de las obras de Velázquez que se iban a exponer en la capital francesa, y bueno, evidentemente se suspendió debido a esta tragedia que enluta a muchos hogares españoles, alemanes. Incluso hay, como tú dijiste, 2 personas venezolanas involucradas en este fatídico accidente. Dice la prensa colombiana que unos colombianos también iban. También iban colombianos y aparentemente argentinos también iban. Sí, o sea que tragedias en Colombia, porque habíamos dicho que el suceso de la semana pasada en Túnez, donde un grupo terrorista arremetió contra unos turistas, había unos colombianos también que estaban participando allí en la visita al museo. Sí, sobre temas de terrorismo queda pendiente para abordar en un programa una variable que ha empezado a aparecer sobre el tema entre Israel y Palestina. Tuvimos la ocasión de participar esta semana en una charla de un académico de origen argentino, pero que estudia los temas de Israel y que vive incluso en Israel, que es Gabriel Ben Tasgal, que tiene entonces una explicación muy interesante sobre el tema de cómo se organiza, cómo se estructura el tema territorial y por qué a su juicio el conflicto es eminentemente religioso. Y tiene entonces un modelo de por qué no se puede llegar a un acuerdo si no se entienden las variables del Islam y la corriente islámica que controla tanto una parte de Palestina con Abbas como la otra parte con el Hamas y las vinculaciones con algunos otros grupos. Entonces, interesante la tesis de Gabriel Ben Tasgal, presentó en Caracas hace unos días una conferencia en el Club Hebraica, y que servirá entonces para ver si se puede dar una redimensión a este tema. Es un punto de vista, pero por lo menos sería bueno en alguna ocasión tratar de entenderlo. Sí, bueno, y estamos llegando prácticamente al límite del tiempo de este programa y queremos a ustedes darle un consejo de publicidad. Sí, recordar que en un lugar idóneo, con mística, buenas instalaciones, donde ahora hay servicio de lavado del vehículo, donde usted disfruta, es Chevy Express Bellocampo. En la avenida Santa Ana de Bellocampo, Chevy Express Bellocampo, una empresa de la gran familia Castellana Motors. Bueno, y en la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. Y volvió. No, pero volvió Luis Guillermo Martínez, no Luis Guillermo Solís, de quien hablamos hace un rato, el presidente de Costa Rica. Luis Guillermo Martínez, que retoma los controles
aquí en la parte técnica de la emisora. Y hablando Sí. para ustedes, Juan Francisco Contreras, certificado 18037 y... Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, antes de despedirnos, ¿tú vas a hacer algún Sí, comentario? probablemente no estamos la semana que viene es Jueves Santo. Así es. Nos escucharíamos y nos veríamos la semana siguiente, dentro de 2 semanas. Pero lo que sí queremos recordarles a los caraqueños que la situación complicada que está en el día de hoy en Caracas, que tomen sus previsiones, que el metro no está funcionando y que tengan la previsión de salir a la calle para tratar de evitarse la complejidad de la situación que existe hoy en Caracas. Y hablando de cotidianidad... Decía que si va en carro, pone su radio sintonía, porque las colas son bastante largas y oye la programación. Si va por la calle, sus audífonos, escuchando Ágora Histórica, en sintonía con Cipriano, entre otros programas, ¿no? Esa es la ventaja, entonces. Ahora los equipos móviles también pueden escuchar la radio, ¿no? Radio Sintonía, entonces se oirá hoy en esa ajetreada ciudad. Así es. Y hablando de cotidianidad en Venezuela, nos vamos entonces con Juan Luis Guerra y algo que realmente vivimos todos los días aquí en Venezuela. Feliz día y hasta el siguiente jueves. Feliz día a todos y posiblemente entonces no nos veremos o no nos iremos el próximo jueves. Y nos veremos porque hay cámaras. Y nos veremos el próximo jueves en Sin Fronteras, pero con Límite. Feliz día. Feliz día. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz y una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos inglés. De verdad. De verdad. De verdad. Do you understand? Do you? Si la gasolina sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. Será porque aquí no hablamos francés. Bupale. 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 No me sigue. Somos un agujero en medio del mar y el cielo. 500 años después, una raza encendida, negra, blanca y taína, pero ¿quién descubre a quién? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ay, el costo de la vida, para arriba tú, y el peso te baja, pobre miseria, y la medicina, camina alrededor, aquí no se cura, ni un caño en el pie, aquí, y ahora el desempleo, vengo yo también, a nadie le importa, no, pues no hablamos inglés, ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. La corrupción para arriba tú ves, y el peso que baja, pobre miseria, y la delincuencia, aquí no se cura, ni un gallo en el pie, aquí, y ahora el desempleo, vengo yo también, a nadie le importa, no, pues no hablamos inglés, ni a la Mitsubishi, ni a la Chevrolet. Oye.
Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. La siguiente transmisión obedece a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Amigo contribuyente, el CENIAT te recuerda que tienes de enero a marzo para declarar y pagar el impuesto sobre la renta. CENIAT, Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria. Gobierno Bolivariano. Escucha este y todos los jueves a partir de las 3 de la tarde, Ágora Histórica, un espacio dedicado a la difusión de la historia política contemporánea